Listo. Ok, bienvenidos a Worldwide Ministry, lo que quede. Estamos hablando hoy cómo saber si tengo ascendencia judía sefardí. Nosotros, la mayor parte de la gente que vive tanto en América Latina, empezando desde México hasta la Patagonia, todos somos de apellido sefardí. Todos venimos de algún lugar de España, de Portugal, de la península ibérica o de algún lugar en Europa. La parte norte de Estados Unidos casi todos son de ascendencia askenazí. Así que vamos hoy a dedicarnos a la ascendencia judía sefardí. Soy el rabino Yosef Ben Marcos y este es judaísmo netzerí. Vamos a empezar. La introducción es ¿quiénes son los judíos sefardíes? Los judíos sefardíes fueron una rama del judaísmo que vivió en la península ibérica, que incluye ¿qué? Portugal y España, desde el siglo I a final del siglo XV. Sefar proviene etimológicamente de separar, que es un vocablo bíblico en el que las fuentes hebreas designan a la península ibérica. Eso es lo que significa separar. Muchos judíos se establecieron después de ser expulsados por los romanos en el Mediterráneo, incluyendo la península ibérica. En el año 15, en 1500, 1452 en particular, comenzó la persecución increíble de los judíos y muchos tuvieron que emigrar fuera tanto de España como de Portugal debido a la Inquisición. Pero también muchos de ellos que murieron debido a ello. Los que no murieron y fueron forzados a convertirse del judaísmo al falso cristianismo, esas personas lamentablemente con los años fueron perdiendo su cultura judaica. Pero muchos de nosotros somos descendientes de estas personas. Recuerden, esta es la estatua del rabino Maimónides, que era español y está en Córdoba, donde él vivía originalmente. ¿Okay? Usted puede conseguir más información en Wikipedia, busque la palabra sefardí o sefarad y va a tener mucha mayor información sobre ello. Lo que queremos ver más que nada es algunos apellidos sefardí. Si usted nos está oyendo y usted tiene apellido español, si tiene apellido de portugués, al final de este video ahí está la lista de los apellidos portugueses. Aquí solo estamos incluyendo los apellidos españoles. Si usted se encuentra en alguna de estas listas, por favor vaya viendo, soy descendiente muy probablemente de personas que vienen de la península ibérica y tal vez sea descendiente de judíos originales. Vamos a la siguiente lista, que va de la G a la O. Nombres como Galvez, García, Gato, Garzón, Gil, Jiménez, todos estos nombres que originalmente muchos de estas personas judías tuvieron que adoptar para seguir viviendo como personas en la península ibérica. Vamos al siguiente, y aquí tenemos de la P a la Z. Si usted se encuentra en alguno de ellos, usted tiene esa. Recuerde, esta lista, junto con la lista de nombres portugueses, aparecerán al final de este video. Y usted puede consultarla con toda la tranquilidad que desee. Okay. ¿Cómo saber si tengo ascendencia judía sefardita? Hay dos formas de saber. La mayor parte de la gente, especialmente las personas judías, no estamos hablando de judío mesiánico ni judío netzarí, sino personas judías, nacidas judías, utilizan aislatino.com. De acuerdo a aislatino.com, dice que de acuerdo con la ley judía, el judaísmo se transmite a través de la madre, y si la madre, es decir, la madre de la madre es judía, el hijo es 100% judía, aunque la madre haya cambiado a cualquier otra religión. El muchacho sigue siendo judío. Y sigue hablando sobre ello y que eso es lo que ellos creen originalmente. Veamos la verdad. Respetamos su creencia, pero vamos al rabino Yeshua. ¿Qué dijo el rabino Yeshua? Dijo en Mateo 10:6, y sin oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, la gente de Efraín. Ir a esa casa en particular, buscar esas ovejas.
Y él dijo también en Mateo 15:24, no fui enviado, sino única y exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fui enviado a nadie más, no fui enviado a los gentiles, fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿dice que fue enviado a los católicos? No. ¿A los evangélicos? ¿A los cristianos? No. ¿A los ateos? Obviamente que no. ¿A los hindús? ¿A los que niegan la ley de Elohim y no la practican? ¿O a los judíos homosexuales? Tampoco. Menos todavía. Entonces la pregunta es, en Ezequiel 34 dice, 11 dice, porque así dice Adonai Yahweh, aquí yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Él va a buscarnos porque la sangre llama a la sangre. Y si yo soy descendiente de judíos, tengo ese gen único que me distingue, el alelo que me distingue como judío. Y dice en Números 1:16, estos fueron los designados de entre la asamblea, príncipes de las tribus de sus padres. Así que nosotros buscamos a la gente por la parte de sus padres. ¿Ok? Y cabezas de los millares de Israel. Y por las tribus, sí, no por las madres. La parte esa de las madres que hoy por hoy los judíos tienen fue algo que está originalmente en el Talmud, se lo respetamos, pero no es bíblico directamente. Vamos entonces hoy a mostrarles 4 páginas. ¿Por qué 4 páginas? Primero, son páginas gratis. Segundo, son páginas que hemos encontrado que son excepcionalmente buenas para que usted descubra si es o no personas de ascendencia judía separatista. Son las páginas consultadas para conocer si tengo ascendencia judía separatista. Las páginas son Forebears en español, Family Search en español, el Alder viene en español y wmek.org, que es nuestra página principal. También hacemos esos tipos de trabajo y ayuda. Primero busque su apellido de padre y madre, porque es importante, porque usted quiere saber, primero, ve cuántas personas existen con su apellido. Si usted es una persona única en el mundo, alguien especial, no, el apellido no es muy común, es probable que sea más fácil encontrarlo. Segundo, usándole Family Search, el segundo empieza a descubrir poco a poco quiénes fueron sus bisabuelos y los padres de ellos. Esto es poco a poco, usted no tiene que volverse totalmente loco. Va yendo poco a poco y va a descubrir con el tiempo. A mí me llevó 1 año y medio descubrir hasta el año 1602. Importante, nada de esto le garantiza a Elías. Elías es el retorno judío a Israel. ¿Por qué? Si usted es verdadero judío mesiánico, no necesita retornar a Israel. Necesita ir a Israel, visitar Israel, conocer Israel, porque es la base de la cual usted partió hace miles de años. Pero no necesita obligatoriamente vivir allá. ¿Ok? Muchos de nosotros fuimos llamados a vivir en el lugar donde estamos. Entonces, no utilice esto solamente para mostrar a Galilea. Esto no sirve para eso. Vamos entonces a la primera página. Vamos a usar Forebears.io/es, que es en español, para conocer cuán popular es el apellido de uno. ¿Qué es lo que uno obtiene con Forebears? Usted mete su nombre, aprieta y eso sí, una vez que usted comienza a buscar, se comienza a dar cuenta de lo importante de su apellido. Muchas veces no le damos importancia a los apellidos, pero uno tiene que reconocer algo. Para ser parte de la comunidad judía, usted tiene que tener, aunque sea una idea de dónde viene. Y eso es importante. ¿Qué obtiene de esta página de Forebears? ¿Cuán común es ese apellido? Segundo, ¿cuánta gente utiliza ese apellido? Tercero, el significado de ese apellido, si lo hay. Y si no lo hay allí, hay otro lugar donde usted puede conseguir el significado de cada uno de los apellidos y por qué fue usado y por cuándo comenzó a usarse. Cuarto, las variaciones de ese apellido, porque hay variaciones. ¿Okay? Hay cosas que son en español y en portugués, hay otras que son variaciones dentro del propio idioma. ¿Qué países tiene gente de ese apellido y de dónde proviene dicho apellido? No se desanime, todo lleva tiempo, pero es sumamente interesante.
Veámosla primero, vamos a ver un ejemplo. Estoy utilizando el nombre de mi esposa, Rondón. Le coloqué el apellido Rondón y fíjense, aquí dice 3384 es lo común de ese apellido. No, no está mal. En un mundo solo hay 3.300. Me dice que originalmente hay 103.000 personas con ese apellido alrededor del mundo. 165.000, me están corrigiendo. O sea, no hay casi, en una cantidad de 6.000 millones, casi 8.000 millones, disculpen, que estamos hoy por hoy, no es mucho. Pero si yo coloco los dos apellidos de ella, Rondón Antillano, o Antillán, que es como realmente se usa, Rondón Antillán, ahora me doy cuenta que el apellido de ella no es tan común, es 11.742.229. Esa es la posición, no es un apellido común. ¿Y sabe cuánta gente hay? 2 o 3 personas alrededor del mundo, y todas ellas viven en Venezuela. El apellido Rondón es un apellido venezolano. Hay variaciones del apellido como Rendón que aparecen en otros lugares. Ok, vamos a ver qué más puede usted conseguir allí. La segunda opción es Family Search, ORG. Aquí está mal escrito, disculpe. ORG, organización, ORG. Esta es la página principal de ellos. Obviamente usted tiene que crear una cuenta, pero esta cuenta es gratis. Esta organización Family Search está asociada con la iglesia de los últimos santos, los mormones, en el estado de Utah, Estados Unidos. Es la mayor organización del mundo con todo lo que existe, todos los datos que existen, y increíblemente mi recomendación tiene todos los datos de Venezuela y del Caribe. Hasta cuando yo hice el estudio, hasta partidas que rompieron, ellos las empataron. Ellos afortunadamente han enviado gente alrededor del mundo para sacar fotos de todas las partidas de nacimiento, todas las partidas de función, todas las partidas de matrimonio y bautismo que han existido en Latinoamérica. Tienen mejor información que nuestros propios países. Ok, cuando usted se inscribe en esta organización, vamos al siguiente, usted presiona la opción buscar. Estas son las opciones que hay: área familiar, recuerdos, participa, actividad. Usted busca la opción y cuando marca buscar aparece el registro y usted va a buscar en los registros que ellos tienen guardados, ¿ok? Y le va a aparecer un formato así. El formato dice el nombre, los apellidos, el lugar donde originalmente usted está, o sea, nació, y el año aproximadamente del nacimiento. Presiona buscar, entonces llene los datos familiares y presione buscar. ¿Qué sucede? Busque entre los registros y le va a dar una cantidad de registros enorme. Muchas veces hay una cosa que tiene que recordar: una vez que tenga ahí y ya le den esos resultados, comience por lo primero. Si usted está buscando a alguien masculino, meta masculino; o alguien femenino, meta más. Si es alguien solamente en Latinoamérica, meta en Latinoamérica solamente. Eso le va bajando el número de personas o registros que aparecen. Si usted logra conseguir el registro suyo, entonces usted al ladito va a encontrar una foto para poder sacar una foto del registro original y será una copia para usted. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿okay?, yo puse a Manuel Rondón, el padre de mi esposa, y miren cuánto salió: 667 personas que él tiene guardados. Es importante porque esto les da el nombre de la persona, les da los acontecimientos que tienen que ver con ese nombre. En este caso es un bautismo, y te da los padres. Me da 667 personas. O sea, tengo que revisar esas 667. Si encuentro el que yo estoy buscando, aparece una fotita, una versión para la foto, muy pequeña, pero también al mismo tiempo aparece para sacar el original. Y hay una cosa que queda en el registro de ellos, y el registro de ellos vale en cualquier lugar del mundo. Okay. Entonces busque entre los registros datos el que corresponda a su familiar. Algunas veces aparece 25.000 personas. Usted tiene que comenzar a reducirlo. ¿Cómo? Si mi padre nació, por ejemplo,
en Mérida, yo meto solamente en Caracas, en Venezuela, lo hago más pequeño. Si me dice entre Estados Unidos o Norteamérica o Suramérica, pongo Suramérica, lo voy bajando. Si me pregunta sobre matrimonio, puedo poner también los datos del matrimonio, si lo sé, y me va bajando, y al final me quedan pocos, los cuales tengo que examinar hasta encontrar la persona correcta. Okay. Una vez que usted, usando Family Search, usted va creando su árbol genealógico. Aquí está el mío, yo y mi esposa, pero el árbol es mío realmente, no es mi esposa, lamento ella porque somos compañeros de vida. Aquí estamos nosotros. Yo estoy asociado en total, estas son 7 generaciones a partir del mío. Va de 1959, que fue cuando yo nací, hasta la época que esta persona nació en 1620. Y sigue para adelante, porque más para abajo hay más gente. Pero ¿qué quiere decir? Es para mostrar 7 generaciones. Si usted logra ir, aunque sea usted, casi todos nosotros conocemos nuestros padres y nuestros abuelos, casi todos. Algunas personas conocen a los bisabuelos. Y hay gente que no sabe ni siquiera su abuelo ni su padre. Usted tiene un trabajo mayor. Pero si usted conoce al menos sus padres y habla con ellos, si están vivos, consiga sus datos de quién, de sus abuelos, y va comenzando a poco a reconstruir su árbol genealógico. Esto se le va a hacer difícil un poco, sí. ¿Lleva tiempo? Sí, pero es sensacional. Usted va descubriendo cosas que no sabía. Y recuerde, va a haber momentos en que usted va a descubrir a alguien cripto judío que fue obligado a convertirse, Ben Enosim, obligado a convertirse el judaísmo al cristianismo, falso. Y nosotros en ese momento sabemos que somos ¿qué? De las tribus perdidas de la casa de Israel. Eso es sensacional. Vale la pena el esfuerzo. Y es gratis. Family Search le ayuda en todos los datos. Fíjese, si usted todavía, usted que nos está viendo, tiene todavía, y dice, pero esto es muy largo, está atado, pero estoy consumido en el tiempo, puede contactar a Bnei Enosim Genealogy en WMEK Organization, y nosotros podemos ayudarle a hacer esa investigación si usted lo desea. ¿Cómo saber cuál es el escudo de armas de mi apellido? Otra forma de conocer es conociendo un poco sobre mi apellido. Márquez tiene que tener alguna valía en el mundo. Por ejemplo, yo descubrí por parte de mi madre que nosotros somos descendientes del Marqués de Pombal. ¿Ok? Eso me hace el Marqués. Solo hay un pequeño problema. El Marqués de Pombal tuvo un montón de descendientes, tal vez como 1000 y pico. Y de los cuales él era dueño de todo Portugal, pero entre 1000 y pico se dividió. Yo tal vez no soy dueño de una piedrita o alguna cosa. Pero en general, es interesante saber que soy Marqués de Pombal. No está mal, soy Marqués, siempre puedo decir. ¿Cómo usted obtiene el escudo de armas? En español se llama heraldia, heraldaria. Es genial, este realmente es uno de los mejores. Y es sensacional, solo mete el apellido aquí, presiona el botón, ¿y qué obtiene? Vamos a ver qué obtiene. Yo puse originalmente Márquez, a ver qué tal. Y obtuve el correcto, este es el correcto. Este es el original mío. Son casi idénticos, ¿eh? Solo varía un poco en los. Pero este es excepcional. Miren lo que dice. Dice Márquez, en azul un castillo de plata, y en cada lado del castillo una llave del oro. Y si yo aprieto aquí simbología, próximo, aparece la descripción de lo que significa lo que está dentro. Por ejemplo, el castillo es la seguridad de su fortaleza respecto a otro edificio, denota grandeza y poder. Eso lo va subiendo a uno, grandeza y poder. No tengo ninguna, pero grandeza y poder. Y también puedo usar la llave, que simboliza seguridad, fidelidad y secreto. Y mi esposa sabe que le he sido fiel estos 28 años. Amén. Interesante. Miren lo que podemos sacar. Y además usted puede copiar esto y ponerlo en sus cartas y decir, disculpa, hay gente en esta misma eldaria.com, tiene algo sensacional. Le pueden imprimir en relieve, se lo pueden poner en copas, se lo pueden poner en una cuestión grande que usted puede poner en la pared. El material POP.
Eso depende de usted. En general, el gráfico es gratis. Y usted puede sacarlo y ponerlo usted y saber, disculpe, este es mi escudo de armas. Le dice mucho sobre usted. Vamos a la cuarta opción. Puede también obtener como cuarta opción un certificado de conversión al judaísmo Netzarim. ¿Dónde lo obtiene? En wmek.org. Sencillo, usted se mete ahí y este certificado incluye el otorgamiento de un nombre hebreo si no lo tiene. Recuerde, y es importante, este certificado no le garantiza ya, de nuevo, no es el retorno judío a Israel, no lo use para eso. Es un certificado solamente para decir que usted es judío mesiánico Netzarim, que usted es descendiente de las tribus de Israel. Para mayor información y otras páginas web, toda esa información que puede usar están abajo de este video. Por favor, consúltenla para que siga ampliando sus conocimientos y pueda lograr lo que usted desee. Gracias por vernos. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Worldwide Ministry, lo que quede. Gracias.